Ali, ella es mi amiga Blanca que te está dando colega, periodista. Me sumergió en este mundo, la que te está dando la bienvenida. Gracias. Hola, Vivi. Hola. Bueno, voy a empezar a leer. Había quedado inconcluso el capítulo 73. Así que voy a empezar desde donde quedó ayer. Brianna extendió un pegote de pintura verde y lo mezcló al gran manchón gris claro que había creado. Luego vaciló un momento, inclinando la paleta hacia uno y otro lado a la luz de la ventana para apreciar el color formado, y añadió un toque de cobalto al otro lado del manchón, produciendo una variedad de tonos sutiles que iban del gris azulado al verdoso, tan tenues que se requería los ojos de un entendido para distinguirlos del blanco. Con uno de los pinceles cortos y gruesos aplicó esos grises a la tela, trabajando la curva de la mandíbula con diminutas pinceladas superpuestas. Sí, así estaba bien, pálido como la porcelana, pero con una sombra vívida debajo, algo a la vez delicado y terrenal. Pintaba con una profunda concentración que la aislaba de cuanto la rodeaba, absorta en la doble visión del artista, comparando la imagen en evolución con la que tenía inmutablemente grabada en la memoria. No porque hubiera sido la primera vez que veía un muerto. Su padre, Frank, había sido velado con el ataúd abierto, y también había ido a los velatorios de viejos amigos de la familia. Pero los colores que aplicaban los artistas embalsamadores eran toscos, casi brutales en comparación con los de un cadáver fresco. El contraste la había dejado estupefacta. Desde el pasillo le llegaron voces desconocidas, pero se dirigían al salón. Ya tranquila, cogió nuevamente el pincel grueso. Invocó nuevamente su imagen mental. El muerto en Alamance bajo el árbol, cerca del improvisado hospital de campaña de su madre. No se le había ocurrido preguntar por el nombre del difunto. ¿Acaso era falta de sensibilidad? Probablemente. El hecho era que toda su sensibilidad había estado, por entonces, dedicada a otra cosa, y aún era así. No obstante, cerró los ojos para rezar una rápida oración por el alma de su involuntario modelo. Uy, ya, se me fue mucho. Perdón, ¿eh? Se me fue la hoja, tenía que ir a la 305. Al abrir los ojos vio que la luz se perdía. Entonces rasqueteó la paleta y empezó a limpiar los pinceles. Lentamente, de mala gana, salía de su trabajo para regresar al mundo. A Jem ya le habrían dado la cena y su baño, pero se negaba a acostarse si ella no lo amamantaba y lo mecía hasta dormirlo. Le daría de mamar, lo acostaría y luego iría a la cocina por su cena retrasada. No había comido con los otros para aprovechar la luz vespertina. Después subiría para ver a Roger. En ese momento, Phoebe Sherston asomó la cofia por la puerta. «Ah, querida, estabas aquí. ¿No bajarías un momento al salón? El matrimonio Wilbur se muere por conocerte». Pues sí, por supuesto», dijo Brianna, con toda la gentileza que pudo. Luego señaló con un gesto el delantal manchado de pintura. «Dame un momento para cambiarme». Obviamente la señora Sherston quería exhibir a su dócil artista con disfraz y todo. «No, no te molestes por eso. Esta reunión es muy sencilla, a nadie le importará». «Bien, pero necesito un minuto para acostar a Jem». La dueña de la casa hizo un mohín con la boca.
No entendía por qué sus esclavas no podían hacerse cargo de ese niño. Pero Brianna ya le había expresado su opinión al respecto y tuvo la prudencia de no insistir. Brianna encontró a sus padres en el salón con los Wilbur, que resultaron ser una amable pareja entrada en años. Al aparecer ella, hicieron los debidos aspavientos, insistieron cortésmente en ver el retrato. Expresaron profunda admiración tanto por el tema como por la pintora, y en general se comportaron con tanta amabilidad que ella se fue tranquilizando. Cuando estaba a punto de excusarse, el señor Wilbur aprovechó una pausa en la conversación para volverse hacia ella con una sonrisa benévola. Tengo entendido que corresponde felicitarla por su buena suerte, señora Mackenzie. Gracias, dijo ella sin saber por qué la felicitaban. Miró a su madre buscando alguna pista. Claire hizo una pequeña mueca y se volvió hacia Jamie. Él tosió. El gobernador Tryon le ha otorgado a tu marido 5,000 acres de tierra, dijo en tono sereno, casi desabrido. ¿De verdad? Bree quedó momentáneamente desconcertada. ¿Qué? ¿Por qué? Como compensación, dijo su madre, seca, mirando a su esposo. Entonces Brianna comprendió. Nadie cometería la torpeza de mencionar abiertamente el ahorcamiento accidental de Roger, pero era un episodio demasiado sensacional como para no haber circulado por toda la sociedad de Hillsborough. De pronto cayó en la cuenta de que tal vez no fuera por pura amabilidad que la señora Sherston había invitado a sus padres y a Roger. La notoriedad de tener como huésped al propio ahorcado concentraría la atención de Hillsborough en los Sherston de una manera muy gratificante. Era aún mejor que hacerse pintar un retrato nada convencional. Confío que su esposo esté mucho mejor, querida. La señora Wilbur, con mucho tacto, cubrió el bache en la conversación. Nos apenó mucho saber lo de sus lesiones. Sí, está mucho mejor, gracias, dijo ella, con la sonrisa más breve que la cortesía autorizaba. Luego se volvió nuevamente hacia su padre. ¿Lo sabe Roger, lo del otorgamiento de tierras? Él apartó la vista, carraspeando. No, supuse que querrías decírselo tú. La primera reacción de la muchacha fue de gratitud. Tendría algo para decirle a su marido. Era muy incómodo eso de hablar con alguien que no podía responderte. Ella pasaba todo el día acumulando temas de conversación, pequeñas ideas o acontecimientos que pudiera convertir en relatos cuando lo viera. Pero la provisión de cuentos se acababa demasiado pronto y la dejaba sentada junto al lecho a la búsqueda de temas inocuos. La segunda reacción fue de fastidio. ¿No podía su padre decírselo en privado, en vez de exponer los asuntos familiares ante completos desconocidos? Luego captó el sutil intercambio de miradas entre sus padres. Entonces cayó en la cuenta de que Claire acababa de hacer esa misma pregunta a Jamie, aunque en silencio, y él había respondido con un brevísimo desvío de la vista hacia el señor Wilbur y la dueña de casa antes de bajar las largas pestañas rojizas. Es mejor decir la verdad ante testigos respetables, decía su expresión, antes de que los chismes se diseminen por cuenta propia. A ella no le importaba mucho su propia reputación, pero conocía las realidades sociales lo bastante bien como para comprender que un escándalo podía perjudicar mucho a su padre. Por ejemplo, si empezaba a rondar por ahí un falso informe de que, en realidad, Roger había sido uno de los cabecillas de la regulación, la lealtad del mismo Jamie caería bajo sospecha. Su padre ocupaba una posición prominente, pero no tan segura como para resistir los efectos corrosivos del rumor y la sospecha. Ella y Roger lo habían discutido más de una vez en la intimidad. Las líneas de fractura ya estaban allí, bastante obvias para quien supiera lo que se avecinaba. Las tensiones que se profundizarían hasta abrir el abismo y separar de Inglaterra a las colonias. Si la tensión crecía demasiado aprisa o se tornaba demasiado grande, si las hebras entre el cerro de Fraser y el resto de la colonia se desgastaban demasiado, podían romperse, los extremos pegajosos se cerrarían en un grueso capullo en torno de su familia, dejándolos suspendidos por un hilo, solos y presa de aquellos que les chuparían la sangre. Esta noche estás morbosa, se dijo, agriamente divertida ante las imágenes elegidas por su mente. Probablemente era el efecto de pintar la muerte. Ni los Wilbur ni los Sherston parecieron reparar en su estado de ánimo. Su madre, en cambio, les echó una mirada larga y reflexiva, aunque no dijo nada.
Después de intercambiar con los visitantes algunas frases gentiles, Bree se excusó. En el cuarto de Roger había luz. Brianna fue hacia allí, olvidando la comida ante un apetito mayor por su contacto. La esclava cabeceaba en un rincón con las manos flojas en el regazo sobre la labor de punto. Al abrirse la puerta dio un respingo y parpadeó con aire culpable. De inmediato Bree miró hacia la cama, pero todo estaba bien. Ahí estaba el siseo de la respiración de Roger. Despidió a la mujer con un gesto. Roger yacía de espaldas, con los ojos cerrados y la sábana bien estirada sobre los ángulos marcados de su cuerpo. «Está muy delgado», se dijo ella. «¿Cómo ha podido adelgazar tanto en tan poco tiempo?» Si bien no podía tragar más que unas cuantas cucharadas de sopa y el caldo de penicilina que preparaba Claire, no era posible que se consumiera tanto en solo 2 o 3 días. Luego cayó en la cuenta de que debía de haber adelgazado antes por las tensiones de la campaña. También sus padres habían perdido peso. La horrible hinchazón de sus facciones había disimulado lo prominente de sus huesos. Aspiró hondo al percatarse de que la ventana de ese cuarto también estaba cerrada. El sudor le corría por la parte baja de la espalda, escurriéndose desagradablemente por la hendidura entre las nalgas. El ruido del marco corredizo despertó a Roger, que giró la cabeza en la almohada. Al verla, sonrió apenas. «¿Cómo estás?», preguntó ella en voz baja. Él encogió un poco un hombro, pero moduló con los labios un silente «bien». «Hace un calor espantoso, ¿verdad?». Bree señaló la ventana. El aire que entraba era caliente, pero al menos se movía. Con un gesto afirmativo, él se tiró del cuello de la camisa con una mano vendada. Ella captó la insinuación y se lo desató para abrírselo hasta donde pudo, exponiéndole el pecho a la brisa. En la mesilla había una escudilla cubierta con un caldo de carne frío, condimentado con penicilina. A un lado, una taza de té endulzado con miel. Cogió la cuchara e hizo gesto inquisitivo. Él hizo una leve mueca, pero señaló el caldo. Bree se sentó en el taburete con la escudilla en la mano. Aunque debía estar atenta a su boca para guiar la cuchara, sintió que sus ojos la observaban. Habría querido mirarlos, pero casi tenía miedo de lo que podía encontrar en esas honduras verdes. ¿Sería el Roger que ella conocía o el desconocido silencioso, el ahorcado? «Ah, casi lo olvidaba», se interrumpió en medio de una descripción de los Wilbur. No lo había olvidado. Pero tampoco quería soltarle la noticia sin más ni más. «Esta tarde, papá ha hablado con el gobernador. Tryon te otorgará unas tierras, 5.000 acres». Mientras lo decía, captó lo absurdo de aquello. 5.000 acres de páramo a cambio de una vida casi destruida. Él frunció el entrecejo en algo que parecía desconcierto. Luego movió la cabeza y se recostó nuevamente contra la almohada con los ojos cerrados. Levantó las manos y las dejó caer como si aquello fuera demasiado para pensarlo. Tal vez tenía razón. Bree lo contempló en silencio durante un rato, pero él ya no volvió a abrir los ojos. Había profundas arrugas allí donde se unían las cejas. Movida por la necesidad de tocarlo, de franquear esa barrera de silencio, trazó la sombra del cardenal que oscurecía el pómulo, rozando apenas la piel. Roger abrió los ojos y lo fijó en su cara, impasible la expresión. Bree, consciente de su expresión preocupada, se esforzó por sonreír. «No pareces muerto», dijo. Eso rompió la fachada impasible. Las cejas se curvaron hacia arriba y a los ojos asomó una tenue chispa de humor. Roger, a falta de palabras, se movió hacia él, impulsiva. Él se puso algo rígido, encogiendo instintivamente los hombros para proteger el frágil tubo de la garganta. Bree le rodeó los hombros con un brazo. Puso mucha cautela, pero necesitaba desesperadamente sentirlo. «Te amo», susurró, y le estrechó el brazo, instándolo a creerle. Lo besó. Sus labios estaban calientes y secos. A pesar de la familiaridad, experimentó cierta impresión. No había aire que se moviera contra la mejilla, ni aliento caliente que la tocara. Era como besar una máscara. Desde profundidades secretas de los pulmones, una corriente húmeda siseaba en el tubo de ámbar y rozaba el cuello de Bree como la exhalación de una caverna. Se le erizó la piel de los brazos. Dio un paso atrás con la esperanza de que ni la impresión ni el rechazo se le reflejaran en el rostro.
Él había cerrado los ojos con fuerza y tenía los dientes apretados. Las sombras se movían su mandíbula. Que descanses, logró decir con voz trémula, hasta mañana. Capítulo 74. Los sonidos del silencio. Pasaron 10 días antes de que el retrato de Penelope Sherston quedara terminado a su gusto. Para entonces, tanto Isaiah Morton como Roger estaban lo bastante repuestos como para viajar. Dado el inminente nacimiento del vástago Morton y el peligro que corría su padre si se acercaba a Granite Falls o a Brownsville, Jamie hizo arreglos para que él y Alicia se alojaran en casa del cervecero de los Sherston. Isaiah le serviría de carretero en cuanto su salud se lo permitiera. Morton había revivido espectacularmente con la llegada de Alicia. En el curso de una semana pudo bajar la escalera y sentarse en la cocina a contemplar como perro devoto mientras ella trabajaba. Camino a la cama, se detuvo para hacer algún comentario sobre el trato de la señora Sherston. ¿Verdad que es igual que ella? Basta ver ese cuadro para saber quién es. Puesto que la señora Sherston había querido que la pintaran en el papel de Salomé, o no estaba muy segura de que eso fuera un cumplido, pero ella se ruborizó coquetamente y se lo agradeció. En realidad, Brie había hecho un trabajo estupendo. La retrató con realismo, aunque favoreciéndola. El único aspecto en que había cedido a la tentación era un detalle sin importancia. La cabeza cortada de Juan el Bautista tenía un notable parecido con las facciones taciturnas del gobernador Tryon, pero con tanta sangre era difícil que alguien se percatara. Estábamos listos para regresar a casa y todos reflejábamos un inquieto entusiasmo y alivio. Todos salvo Roger. El joven estaba indiscutiblemente mejor en términos puramente físicos. Volvía a mover las manos, con excepción de los dedos fracturados, y el moretón de la cara y el cuerpo había desaparecido casi completamente. Lo mejor de todo era que la tumefacción de la garganta había cedido al punto de permitirle respirar por la boca y la nariz. Pude retirarle el tubo del cuello y suturar la incisión. En términos psicológicos, yo no estaba muy segura de su recuperación. Después de suturarle el cuello, lo ayudé a incorporarse, le limpié la cara y le di un poco de agua mezclada con brandy para que hiciera de reconstituyente. Después de observarlo atentamente mientras bebía, apoyé los dedos en su cuello, palpando con cuidado, y le pedí que tragara otra vez. Evalué con los ojos cerrados el movimiento de la laringe, los anillos de la tráquea y el grado de daño sufrido. Al abrir los ojos, me encontré con los suyos a 5 centímetros aún muy abiertos. En ellos había una pregunta fría y desnuda como un témpano. No sé, repetí, apartando lentamente los dedos. ¿Quieres probar? Él negó con la cabeza y se levantó para acercarse a la ventana, de espaldas a mí, con los brazos apoyados en el marco. Un vago, inquieto recuerdo se agitó en mi mente. Aquello no había sucedido a plena luz del día, sino una noche de luna en París. Al despertar del sueño había visto a Jamie de pie y desnudo, enmarcado por la ventana. Las cicatrices de su espalda eran plata pálida y su cuerpo relucía de sudor frío. Roger también estaba sudando, aunque por el calor. La camisa se le pegaba al cuerpo, y sus líneas eran las mismas, el aspecto de un hombre que se tensa para enfrentarse al miedo que ha elegido afrontar solo a sus demonios. Desde la calle subían algunas voces. Era Jamie, que regresaba del campamento con Jamie sentado ante él en la montura. Había tomado la costumbre de llevar al niño consigo en sus salidas diarias para que su madre pudiera trabajar sin distracciones. Bree salió para coger al niño y su voz subió flotando entre risas. Roger parecía tallado en madera. Llamarlo le era imposible, pero podría haber golpeado el marco de la ventana o hacer algún ruido para saludarlos con la mano, pero no se movió. Después de un momento me levanté para salir sin hacer ruido, con un nudo en la garganta. Cuando Bree se hubo llevado a Jamie para darle un baño, Jamie me contó que Tryon había liberado a casi todos los hombres capturados durante la batalla. Entre ellos a Hugh Fowles. Dejó a un lado la chaqueta y se aflojó el cuello de la camisa con la cara levantada hacia la brisa de la ventana. Yo le pedí por él y Tryon me escuchó.
Era lo menos que podía hacer, le dije irritada. Él hizo un ruido grave desde el fondo de la garganta. Me hizo pensar en Roger, cuya laringe no era capaz de esa peculiar expresión escocesa. La aflicción debió de notarse en mi cara, pues Jamie me tocó un brazo arqueando las cejas. He suturado el cuello de Roger, dije. Ya puede respirar, pero no sé si podrá hablar otra vez. Jamie hizo otro de sus ruidos, ese profundo y colérico. También he hablado con Tryon sobre lo que prometió para Roger Mack. Me ha dado el documento de la cesión de tierras, 5.000 acres contiguos a los míos. Su último acto oficial como gobernador, prácticamente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dije que ha liberado a casi todos los prisioneros? Se apartó de mí inquieto. A todos menos a 12. Cabecillas proscriptos de la regulación a los que retiene en la cárcel. Al menos eso dice. La ironía de su voz era tan densa como el aire polvoriento. Va a presentarlos a juicio dentro de un mes con cargos de rebelión. Y si los declaran culpables, al menos ellos podrán hablar antes de que los ahorquen. Se había detenido ante el retrato con el entrecejo fruncido, pero no supe si lo veía. No me quedaré a presenciar eso. Le he dicho a Tryon que debemos partir para ocuparnos de nuestras cosechas y de los animales. Apoyándome en esa base, ha dado de baja a la compañía de milicianos. ¿Cuándo partiremos? Mañana. Había prestado atención al retrato. Sí. Señaló con sombría aprobación a la cabeza boquiabierta en la bandeja. Solo hay un motivo para demorarse y creo que ahora no tiene mucho sentido. ¿Cuál? El hijo de Dougal, respondió, dando la espalda al retrato. En estos 10 días he buscado a William Buckley Mackenzie de punta a punta del condado. He hallado algunos que lo conocieron, pero nadie lo ha visto desde Alamance. Hay quien dice que ha abandonado definitivamente la colonia. Son muchos los reguladores que han huido. Husband, según dicen, se llevó a su familia a Maryland, pero en cuanto a William Mackenzie, ha desaparecido como una serpiente en la guarida de una rata, y su familia con él. Ahí termina el capítulo 74 y vamos al 75, que se llama Di mi nombre. Nuestro viaje de regreso al cerro de Fraser fue mucho más rápido que el trayecto a Alamance, pese a ser siempre cuesta arriba. La compañía de milicianos se había deshecho nada más recibir la baja del gobernador. Sus miembros se dispersaban deprisa para regresar a sus casas y a sus campos. Por eso nuestro grupo era mucho más reducido, apenas 2 carretas. Algunos hombres que vivían cerca del cerro decidieron viajar con nosotros. Los 2 muchachos Findlay, por ejemplo, puesto que en el trayecto pasaríamos frente a la casa de su madre. Eché un vistazo disimulado a los hermanos, que estaban ayudando a descargar la carreta para instalar el campamento nocturno. Buenos muchachos, aunque callados. Respetaban a Jamie y parecían tenerle un respeto casi religioso, pero durante esa breve campaña habían formado una peculiar alianza con Roger. Esa extraña fidelidad continuó incluso al desbandarse la compañía. Los 2 habían ido a Hillsborough para visitarlo. Le llevaban 3 manzanas tempranas, verdes y deformes, obviamente robadas de alguna huerta ajena. Él se las había agradecido con una ancha sonrisa. Antes de que yo pudiera impedírselo, cogió una y le dio un heroico mordisco. Llevaba unas semanas sin tragar más que sopa. Estuvo a punto de morir atragantado, pero la tragó, asfixiado y jadeante, y los 3 sonrieron de oreja a oreja, mirándose sin decir nada, con lágrimas en los ojos. Durante el viaje, los Findlay solían estar cerca de Roger, siempre vigilantes y listos para saltar en su ayuda cuando las heridas de las manos le impedían hacer algo. Jamie me había hablado de Iain Moore, el tío de los muchachos. Obviamente tenían mucha experiencia en cuanto a adivinar las necesidades no expresadas. Roger se había recuperado con celeridad, puesto que era joven y fuerte. Además, las fracturas no eran graves, pero 2 semanas era poco para que los huesos quebrados se soldaran. Yo habría preferido mantenerlo vendado por 1 semana más. Sin embargo, como era obvio que la restricción lo irritaba, el día antes de la partida le había quitado los entablillados de los dedos, contra mi parecer, y advirtiéndole que debía cuidarse mucho. «Ni se te ocurra», le dije al ver que iba a retirar de la carreta un pesado saco de provisiones. Él me miró con una ceja en alto.
Luego se encogió tranquilamente de hombros y dio un paso atrás para que Hugh Findlay cargara con el saco. Señaló las piedras que Iain Findlay traía para rodear la fogata. Luego al bosque cercano. ¿Podía recoger leña? Por supuesto que no, respondí con firmeza. Él hizo la señal de beber y arqueó las cejas. ¿Ir a por agua? No. Bastaría con que se te resbalara un cántaro y... ¿Puede escribir Sassenach?, preguntó Jamie, que se había detenido junto a la carreta y observaba la escena. ¿Escribir? ¿Escribir qué?, pregunté sorprendida. Pero él ya había pasado junto a mí para revolver en busca de un maltrecho portátil. ¿Cartas de amor?, sugirió con una gran sonrisa. ¿O sonetos, quizá? Le arrojó el escritorio plegable a Roger, que lo recibió limpiamente en los brazos, a pesar de mi chillido de protesta. Pero tal vez, antes de componer un poema épico en honor a William Tryon, puedas relatarme cómo fue que nuestro mutuo pariente trató de matarte, ¿no? El joven le dedicó una sonrisa torcida e hizo un lento gesto afirmativo. Comenzó a escribir mientras se montaba al campamento. Hizo una pausa para cenar y luego retornó a la tarea. Con solo mirarlo me dolían las articulaciones de los dedos. ¡Ay, basta ya de eso! Aparté la vista de la sartén que estaba fregando con un puñado de juncos y arena. Brianna estaba entretenida en un combate mortal con su hijo, que se arqueaba hacia atrás contra su brazo, retorciéndose y dando patadas en una de esas enloquecedoras rabietas ante las que hasta los padres más abnegados piensan en el infanticidio. ¿Qué te pasa?, interpeló Bree irritada, y luchó con Jamie hasta lograr que se sentara a medias. Al parecer trataba de cambiarle el pañal para acostarlo. Tal vez no esté cansado aún, sugerí, pero ya ha comido, ¿verdad? Sí, y puede que él no esté cansado, pero yo sí. Era cierto. Había caminado junto a la carreta la mayor parte del día, a fin de aliviar el esfuerzo de los caballos en las cuestas cada vez más empinadas. También yo. Déjalo aquí y vete a lavarte, ¿quieres?, propuse. El niño, erguido sobre las manos y las rodillas, oscilaba hacia adelante y hacia atrás entre horribles relinchos. Cogí una gran cuchara de madera y la moví tentadoramente hacia él. Al verla dejó de chillar y se sentó en cuclillas, suspicaz. Agregué al cebo una taza de hojalata y la puse en el suelo cerca de él. Eso fue suficiente. Rodó sobre el trasero, cogió la cuchara con ambas manos e inició el intento de enterrar la taza a golpes. Bree me dirigió una mirada de profunda gratitud y desapareció en el bosque por la pendiente que conducía al pequeño arroyo. Jamie alargó un brazo por encima de mi hombro para ponerme una taza en la mano y se sentó a mi lado. «Slanté, Monique Andon», dijo con una suave sonrisa, levantando su propia taza en un brindis. Cerré los ojos, inhalando los fragantes vapores. ¿Es correcto decir slanté cuando no es whisky lo que bebes? El contenido de la taza era vino. No veo por qué no, respondió él con lógica. Al fin y al cabo es solo un deseo de buena salud. Cierto, pero no creo que decir salud es un deseo más práctico que figurativo, al menos con cierto tipo de whisky. Es decir, expresas la esperanza de que la persona con quien brindas sobreviva a la experiencia de beberlo. Sus ojos se arrugaron en una risa divertida. Aún no he matado a nadie con el destilo, Sassenach. No me refería al tuyo. Hice una pausa para beber otro poco. Ah, qué rico. Pensaba en esos 3 milicianos del regimiento del coronel Ash. Un centinela había descubierto a esos 3 hombres borrachos perdidos tras haber consumido una botella de algo que pasaba por whisky, conseguido Dios sabe dónde. Como la compañía de Ash no contaba con cirujano y nosotros acampábamos al lado, me llamaron en medio de la noche para que los atendiera lo mejor posible. Los 3 sobrevivieron, pero uno había perdido la vista de un ojo y otro quedó con cierto grado de lesión cerebral. Jamie se encogió de hombros. La ebriedad era una de esas cosas de la vida, y el mal licor lo mismo. «Dicaseo a Chrysler», no, clamó.
Jamie, perdido el interés por la taza y la cuchara, gateaba hacia la cafetera que habíamos dejado entre las piedras de la fogata para que se mantuviera caliente. El niño no prestó atención a la orden, pero fue puesto fuera de peligro por Tom Findlay, quien lo enlazó con un brazo por la cintura para entregárselo a su abuelo a pesar de sus pataleos. «Siéntate», le ordenó Jamie con firmeza. Sin darle tiempo a reaccionar, lo plantó en el suelo y le entregó su pelota de trapo. El niño la cogió. Su mirada pícara fue de su abuelo a la fogata. «Arroja eso al fuego», a Weasley, «y te daré una zurra», le informó Jamie afectuoso. James contrajo la frente e hizo un elocuente puchero, pero no arrojó la pelota a las llamas. «A Weasley», repetí, tratando de imitar la pronunciación. «Esa es nueva. ¿Qué significa?» «Pues...» Él se frotó el puente de la nariz con un dedo. «Significa mi sangre». «¿Eso no se dice Mothwill?» «Sí, pero esa es la sangre que brota cuando te lastimas. Weasley es algo así como «oh tú, en cuyas venas corre mi propia sangre». En general se lo dices solo a los niños de tu familia». «Qué encantador». Dejé mi taza vacía en el suelo para recostarme contra su hombro. Aún estaba cansada, pero la magia del vino había pulido los rudos bordes del agotamiento, dejándome agradablemente atontada. ¿Se lo dirías a Germaine? ¿O a Joanne? ¿O acaso a Weasley tiene un sentido muy literal? Como apelativo para Germaine, preferiría un petit murder, respondió con un leve resoplido de diversión. A Joanne... Sí, a la pequeña Joanne le diría a Weasley. Es sangre del corazón, ¿comprendes? No solo del cuerpo. Jamie había dejado caer su pelota de trapo y contemplaba encantado las luciérnagas que empezaban a titilar entre la hierba al caer la oscuridad. Ya con el estómago lleno y con un agradable descanso, todo el mundo comenzaba a sentir el efecto sedante de la noche. Junto al fuego se oyó un fuerte susurro de matas. Por allí emergió Brianna, mojada, pero mucho más animada. Se detuvo junto a Roger para apoyarle una mano en la espalda y echó un vistazo a lo que estaba escribiendo. Entonces él levantó la vista y, encogiendo los hombros en un gesto resignado, reunió las páginas ya escritas de su obra y se las entregó. Ella se arrodilló a un lado para leer, con el entrecejo fruncido por el esfuerzo de distinguir las letras a la luz del fuego. «Fue buena idea hacer que Roger escribiera», comenté. «No veo el momento de saber qué pasó». «Lo mismo digo», concordó Jamie. «Pero ahora que William Buckley ha desaparecido, puede ser más importante saber qué es lo que pasará». «¿Así que no te interesa descubrir si tu primo es o no capaz de asesinar a sangre fría?», pregunté. Él emitió un gruñido sordo que podía pasar por risa. «Es un Mackenzie, Sassenach, un Mackenzie de Liog. Los Fraser eran duros como piedras», me habían dicho. El mismo Jamie describía con estas palabras a los Mackenzie de Liog: encantadores como alondras del campo y astutos como zorros. ¿Qué? La exclamación de Brianna desvió mi atención hacia el otro lado de la fogata. Miraba a Roger con las páginas en la mano y una expresión donde se mezclaban el regocijo y la consternación. La cara de Roger estaba vuelta hacia ella, pero levantó una mano como para callarla y miró hacia los hombres que bebían bajo el árbol como para asegurarse de que nadie la hubiera oído. Vi un reflejo de luz en los huesos de su cara. Luego su expresión cambió en un instante de la cautela al horror. Se levantó precipitadamente con la boca abierta. «No», bramó. Fue un grito terrible, potente y áspero, pero con un dejo horriblemente estrangulado, como si lo hubiera lanzado con un puño hundido en la garganta. Petrificó a todos cuantos lo oyeron, incluido Jamie, que había abandonado a las luciérnagas para reanudar sigilosamente su investigación de la cafetera. Levantó la vista hacia su padre, deteniendo la mano a 15 centímetros del metal caliente. Luego arrugó la cara y rompió a llorar asustado. Roger alargó los brazos por encima de la fogata para levantarlo. El niñito chilló y pataleó, tratando de escapar de ese terrorífico desconocido. Bree se apresuró a hacerse cargo de él, estrechándolo contra el seno, con la cara contra su hombro. Había palidecido por la impresión.
Roger también parecía fuertemente impresionado. Se llevó una mano cautelosa al cuello, como si no estuviera seguro de tocar su propia carne. Aún tenía una marca oscura bajo la mandíbula, dejada por la cuerda. Era visible aún a la luz vacilante del fuego, junto con la línea más pequeña y pulcra de mi propia incisión. Pasada la sorpresa inicial causada por su grito, los hombres se levantaron para acercarse. «Diga algo más», lo instó Hugh Findlay. «Sí, señor, inténtelo», se sumó Jane, radiante la cara redonda. Diga, 3 tigres comen trigo en un trigal». La sugerencia fue acallada con un abucheo. Siguió una lluvia de propuestas entusiastas. Roger comenzaba a desesperarse y apretaba los dientes. Jamie y yo nos habíamos levantado. Percibí que mi esposo se disponía a intervenir de algún modo. Entonces Brianna se abrió paso. Jamie, acoplado a su cadera, observaba la escena con intensa confianza. Ella estrechó la mano de Roger y le dedicó una sonrisa que apenas temblaba un poquito. «¿Puedes decir mi nombre?», preguntó. La sonrisa de Roger se parecía a la suya. Me llegó el ruido áspero del aire en su garganta al tomar aliento. En esta oportunidad habló con mucha suavidad, pero todos guardaban silencio. Fue un susurro penoso y denso. La primera sílaba golpeó con fuerza para brotar entre las cuerdas vocales dañadas. La última fue apenas audible, pero dijo: «Brianna». Y ella rompió a llorar. Bueno, ahí se termina el capítulo número 75. Gracias por escucharme, gracias por compartir la lectura. Había mosquito que me molestaba, espero haber podido disimular. Acá está el mosquito, me está revoloteando. Hoy se sumó mi hija desde Nueva Zelanda para escucharme, así que estoy súper contenta también de que me haya escuchado. Así que bueno, y el capítulo 76, que se llama Dinero Sangriento, continuará mañana. Va a haber que aguantar. Perdón por mi escocés. No tengo experiencia con el escocés y hace mucho que no miro las series, así que no me acordaba cómo se pronunciaba, pero bueno, me divertí. Bueno, muchas gracias. Espero dejar todo bien grabado. Hasta mañana. Chao, gracias por escucharme.